Dice la Biblia, voy a enseñar rápidamente, recuperando las ovejas perdidas de la casa. Esa es la enseñanza de hoy. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Les decía hace un momento que el día jueves estamos en una serie de recuperando lo perdido. La semana pasada les hablé de reactivando el sentido de recuperación. Y me parece que muchos necesitamos recuperar ese sentido. Me parece que muchos necesitamos volver al hambre, al deseo de la presencia de Dios. Escuche esto. Jesús comienza a hablar bajo el contexto del diálogo con pecadores y con publicanos. Y la gente empezaba a murmurar acerca de Jesús, porque él se acercaba a hablar con la gente que era mal visto. Y bajo este contexto, Lucas capítulo 15 narra 3 historias. Jesús narra 3 historias. La primera historia es la de la oveja perdida. La segunda historia es la de la moneda perdida, de la cual hablamos la semana pasada. Y la tercera historia es esa historia tan conocida llamada la del hijo pródigo. Estas 3 historias hablan de recuperación. En la primera historia, la de la oveja perdida, habla de un hombre que tenía 100 ovejas, pero perdió una y se fue rápidamente a recuperar la perdida. La segunda historia usted la sabe. La semana pasada hablamos de una mujer que perdió una dracma, y rápidamente se puso a buscarla hasta encontrarla. Y la tercera historia habla de un padre de familia que tiene 2 hijos y pierde uno. Uno de ellos decide irse y el padre lo perdió. Me llama la atención que Lucas da números, y los números que Lucas da, Jesús contó la historia, hay porcentajes. En la primera historia la Biblia dice que perdió ¿cuántas ovejas? Una oveja. La historia que leímos. ¿Qué porcentaje perdió el hombre de la historia, el pastor de la historia? 1%. La segunda historia, la de la moneda perdida, de 10 monedas perdió una. ¿Perdió qué porcentaje? 10%. Y la tercera historia, el padre tenía 2 hijos y perdió ¿cuántos? 1. Pero el porcentaje de pérdida fue ¿cuánto? 50%. Y es que, escuche bien, el dolor de la pérdida activa el sentido de la recuperación. Cuando tú y yo perdemos en la vida algo importante o valioso, se activa ese sentido de recuperación. Sin embargo, cada persona, según lo que pierde, es ese dolor. Quizá usted, si tuviera 100 ovejas o tuviera 100 monedas y pierde una, diría: una no es ninguna, es el 1%. Y el 1% no representa absolutamente nada. Sin embargo, la historia de la oveja perdida habla de que es importante que, aunque perdamos muy poco, activemos ese sentido de recuperación. La Biblia habla
de las ovejas perdidas de la casa. Escuche bien, la Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Este versículo lo hemos estado leyendo mucho en las últimas 4 o 5 semanas, los días lunes. Dice: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira una cosa, qué importante es el trabajo pastoral. La Biblia dice que la misión de los 12 apóstoles, ahí está escrita, era una misión pastoral. Estos hombres tenían que ir a las ovejas perdidas, no a cualquier oveja, sino a las ovejas perdidas de Israel. En la Biblia, siempre que aparece la palabra ovejas, está hablando de la gente de pacto. Escuche bien, ahí Jesús le dijo: por camino de gentiles no vayáis, y por camino, por ciudades samaritanos no entréis. Jesús estaba, escuche bien, estaba enviando a sus discípulos a recuperar a la gente de pacto. Estaba enviando a sus discípulos a la nación de Israel. Traducido en otras palabras, esta parábola es aplicable a los hijos de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hacemos hijos de Dios. Nosotros entramos al pacto, al nuevo pacto, como dice la Escritura, por la sangre del Cordero. ¿Me va siguiendo hasta acá? Y en ese momento, usted y yo, la Biblia, ahora sí que cuando leemos la Biblia, ovejas, en ese momento usted y yo somos ovejas. Las ovejas en la Biblia hace referencia a la gente de pacto, es decir, a los hijos de Dios. Son todas aquellas personas que se salieron del rebaño. Es toda aquella persona que pertenece al matrimonio, los hijos. Esas personas, como enseñé la semana pasada, son las personas que están bajo el pacto. Y Jesús estaba enviando a sus 12 apóstoles a las ovejas perdidas de Israel, a las del pacto. Esto nos enseña que usted y yo tenemos la urgencia de recuperar a aquellas personas que están cerca de nosotros, quizá a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a alguien que un día estuvo bajo pacto pero hoy no está o se fue. Hay urgencia por recuperarla. Escuche esto: la gente de pacto debe ser recuperada. La gente de pacto debe ser recuperada. Y estoy hablando de todos aquellos que son ovejas, aquellas personas que un día estuvieron en el camino y se apartaron. Estoy hablando de aquellas personas que un día el enemigo les robó la buena semilla. Estoy hablando de aquellas personas que un día se enojaron con Dios, se salieron de la vida cristiana y dijeron: no quiero nada más con Dios. Esas personas un día estuvieron bajo pacto, pero se fueron. Y por eso Jesús cuenta esa historia, porque dice: es necesario ir a las ovejas extraviadas. Ahora escuche bien, las ovejas tienen características particulares, y déjeme decirle que las características de las ovejas no son del todo buenas, no son del todo positivas. Y por esas características Dios levanta líderes con un corazón pastoral. Número 1, escuche bien: las ovejas tienen buena audición pero no muy buena visión. Número 2, las ovejas se extravían fácilmente. Y número 3, las ovejas pueden pelear entre sí.
Estas cualidades son las razones por las cuales Dios nos puso a pastorear. Escuche bien, no estoy hablando del pastorado como los 5 ministerios y Dios mismo constituyó a unos y dentro de ellos están los pastores. No, estoy hablando de la misión apostólica que Jesús le dio a sus discípulos, que le dijo: vayan a las ovejas perdidas. Los envió como pastores, porque el trabajo que tenían que hacer era un trabajo persona a persona, era un trabajo con la gente, era un trabajo de relación. Y sabe una cosa, los hijos de Dios nos parecemos mucho a las ovejas. Tenemos muy buenas características, sí, pero hay otras tantas que son negativas y que Dios nos mira como ovejas. Escuche esto. ¿No sería maravilloso que después de que alguien reciba a Cristo como su Señor y Salvador, nunca se aparte de Dios? ¿No sería maravilloso? ¿Acaso a usted no le han dado ganas de apartarse? ¿Acaso usted no ha dicho: ay, yo ya no quiero nada con Dios? Eso de ir a la iglesia. Así son las ovejas. Imagine que después de que alguien acepta a Cristo, mire, solito lea, solito ore, solito ayune, solito se llega a la iglesia sin enseñarle nada, qué padre sería, ¿sí o no? Pero eso no es así. Por eso Dios mira a su pueblo como ovejas. Imagine esto. ¿Dónde están los líderes del grupo de amistad? Esta enseñanza es para los líderes, deberían de estarla escuchando, porque es la misión apostólica que Jesús hizo con sus discípulos. Los envió como pastores, los envió a trabajar por las multitudes, pero con una encomienda pastoral. Imagínense que cada semana, una persona nueva, el nuevo lleve a alguien a su grupo sin que se lo digamos. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque las ovejas escuchan bien, pero no tienen muy buena visión. Imagine que los matrimonios estuvieran perfectos, estuvieran bien. Imagine que los matrimonios pudieran resolver sus problemas sin necesidad de consejería. Sería excelente. Pero hay muchos que necesitan consejería. Hay muchos que necesitan que alguien los direccione. ¿Por qué? Porque son como ovejas. Son como ovejas. Me voy explicando. Me voy explicando. Esto es para los líderes y para todo aquel que se visualiza como líder. Dios te ha llamado a cuidar y a pastorear su pueblo. Lo voy a volver a repetir. Dios te ha llamado a cuidar y pastorear su pueblo. Perdón, me faltó una R por ahí. Y sabes una cosa, el llamado que Dios hace en nuestra vida, lo hace en momentos difíciles, lo hace bajo circunstancias complicadas. Cuando yo ya les he predicado una vez esto, cuando Dios levanta un líder, cuando Dios llamó a Noé, lo hizo en un tiempo difícil. Cuando Dios llamó a Abraham, era un tiempo difícil. Cuando Dios escogió a Moisés, era un tiempo de opresión. Cuando Dios escogió a Saúl, a David, cuando escogió a los discípulos, era un tiempo difícil. Y ese es el momento en el que Dios nos escoge y nos levanta para pastorear al pueblo. Y quiero hablarle esta noche de 3 razones por las cuales fuimos puestos por Dios a pastorear. Hay 3 motivos por los cuales fuimos puestos por Dios para pastorear. No le estoy hablando a pastores, le estoy hablando que es la misión, es el encargo de Jesús para todos. Mateo 28, 19, 20, a todos. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos. Y a sus discípulos les dijo, cuando envió a los 12, les dijo: vayan por las ovejas perdidas de Israel. Los envió como pastores.
sin el título, pero con la función pastoral. Escuche esto. ¿Por qué nosotros debemos hacer la función pastoral? Número uno, las ovejas tienen buena audición, eso ya se lo comenté, pero poca visión. Yo imaginaba lo complicado, yo imaginaba lo difícil que sería caminar sin poder ver, obtener poca visión. El domingo pasado platicábamos con una persona que nos decía: necesito mis lentes porque sin mis lentes no veo bien. Y le dije: a ver, préstame tus lentes. Hago así, Dios mío, vi en quinta dimensión. Yo dije: creo que esa persona sin lentes, me imaginé, ahorita cuando ustedes me imaginé, ya me imagino que a lo mejor se puede tropezar, se puede caer porque no ve bien. Y también me imaginé cerrarme los ojos y que alguien me diga: hey, camina, camina. Y pues puede ser que yo escuche que la voz, que el ruido venga de ese lado y me dirija hacia allá, pero es hacia allá. No es muy sencillo dirigirnos por la voz. Bueno, las ovejas tienen esa peculiaridad, que escuchan bien, pero la vista en ocasiones les falla. Por eso Juan capítulo 10 versos del 25 al 27 dice: ya se lo había dicho a ustedes y no lo crean. Las obras que hago en el nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Ahí está, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Qué tremendo. Una oveja se direcciona, se guía por la voz del pastor. Las ovejas se direccionan por la voz del pastor. Por eso quiero decirte que el trabajo pastoral de los líderes consiste, escuche bien, en hablarle a las personas que Dios te ha puesto cerca. Escuche bien. Hay un punto entre la gente en el que la voz de una persona se pierde y no pueden escuchar bien. Por eso cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos y los envió a las ovejas perdidas de Israel, porque tenían que pastorearlas. Tenían que hablarles. Escuche bien, algo que usted como líder siempre debe de hacer es hablar con las personas que están cerca. Si no hablamos con la gente, ellas no van a reconocer nuestra voz. Es necesario el diálogo, es necesario preguntarles cómo están y escuchar. Acuérdese, en una comunicación es bien importante saber escuchar, porque muchas veces como líderes queremos hablarle, decirle a la gente, y no le damos oportunidad de escuchar, de hablar. Escuche bien. Las ovejas tienen que aprender a escuchar la voz, pero nuestra voz tiene que ser la voz de Dios. Nuestra voz tiene que estar direccionada por el Espíritu Santo. Nuestra voz tiene que ser una voz proveniente del Padre. La gente, escucha, va a aprender a identificar cuando la voz que le está hablando es de Dios y cuando es una voz carnal, una voz natural o incluso una voz demoníaca. Por eso necesitamos ser líderes ungidos, porque cuando la unción del Espíritu Santo está, la gente va a poder discernir quién le está hablando. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, esas ovejas van a empezar a escuchar. Les tengo que enseñar la palabra para que crean. ¿Cómo van a ser ovejas del redil de Jesús si no les hemos enseñado la palabra? Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Présteme atención, líderes. Muchas veces decimos: no, fulanito está llegando a mi grupo, fulanito ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Excelente.
Pero yo necesito enseñarle la palabra de Dios para que esa persona, esa oveja, aprenda a escuchar la voz del pastor de pastores que se llama Jesús de Nazaret. Cuando esa persona a la que yo, líder, le estoy hablando, le estoy enseñando palabra, empieza a reconocer la voz de Dios, esa oveja va a comenzar a caminar junto con todo el rebaño, porque dice, ya estoy aprendiendo. Alguien ya me enseñó a escuchar la voz del pastor de pastores. Tenemos que enseñarle a las ovejas. Pero también le tengo que enseñar a esas ovejitas a mirar bien. Muchas veces, escuche, las ovejas se desvían porque escuchan lo que no deben. Y de repente están caminando con el rebaño, pero de repente, escuche, de repente escucha una voz atractiva, porque la voz del mundo, diga conmigo, la voz del mundo es atractiva. Es atractiva. De repente empieza a escuchar una voz en una dirección contraria y empieza a escuchar y se empieza a desviar. Y cuando se da cuenta, esta oveja ya está fuera del rebaño. Y el líder voltea y dice: ¿cuántas son? 99. ¿Quién falta? Fulanito. ¿Y dónde está? Se fue, se descarrió. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar mal. Escuche bien. A las ovejas tenemos que enseñarles a ver bien. Cuando una oveja, cuando una persona aprende a escuchar y se le abren los ojos, las cosas son distintas. Cuando a una persona le enseñamos, le mostramos la visión de Dios, esa persona, escuche bien, va a estar agarrada doblemente del rebaño, va a estar amarrada, anclada doblemente al rebaño. No solamente va a escuchar la voz de Dios, sino que también va a poder mirar la visión de Dios para su vida, la visión de Dios para el ministerio, la visión de Dios para la iglesia. No solamente, escuche, no solamente va a estar con el rebaño por lo que oye, sino por lo que ve. Y de repente, cuando empieza a escuchar una voz contraria y dice: espérame tantito, me están distrayendo por acá. La mirada es así: no, pero yo me estoy dirigiendo a un lugar distinto. Este no es el camino, porque el pastor ya le enseñó a ver. El pastor ya le enseñó visión. La oveja va a decir: no, estoy escuchando una voz atractiva, pero estoy viendo que el camino no es el correcto. Mejor voy a voltear a ver al camino correcto. Voy a voltear a ver hacia donde están las demás ovejas. Las voy a seguir, las voy a alcanzar. Pero es el líder el que tiene que enseñarles a escuchar. ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y esa es la función de todo líder de grupo de amistad. Esa es la función de todos y cada uno de nosotros. Dios te ha puesto, te ha dado ovejas. Quizá no eres pastor, lo repito, quizá no eres pastor por título, por nombramiento, pero en función bíblica somos pastores. Cuidamos al rebaño de Dios. Conviértete en un líder que pastorea a la gente para que aprenda a escuchar a Dios y miren como Dios mira. La parábola de la oveja perdida habla de un profundo sentimiento de dolor por recuperar a esa oveja. Mire, muchas veces no nos importan las ovejas. Muchas veces
Dios nos encarga un grupo de ovejas y no lo sabemos cuidar. Estoy hablando, escuche bien, estoy hablando de ovejas, no de cabritos. Porque de repente dentro del rebaño también hay cabritos. Y esos cabritos son bien cabritos. Brincan, saltan, se suben. Esos no son ovejas, son cabritos. El cabrito y la oveja son como el trigo y la cizaña, crecen juntos. Pero aclaro una cosa: Jesús mandó a sus discípulos a las ovejas perdidas. Le estaba dando valor a la oveja, no al cabrito, porque también habían cabritos. Tenemos que aprender a mire, digo esto porque es una realidad. Muchas veces tomamos la parábola de la oveja perdida y se la aplicamos a un cabrito. Es que no, pastor, yo tengo que ir por esta persona 100 veces, 200 veces. Sí, espérame, pero es que esta persona tú la ves y esta persona no es una oveja. O sea, esta no es una oveja, este es un cabrito. ¿Me explico? Yo estoy hablando de esa gente que es como oveja, que tienen limitantes, que tienen debilidades, que quieren, pero están luchando en su vida. Entonces, número 2, las ovejas se extravían fácilmente. Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas. Mire, perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El trabajo pastoral del líder consiste en cuidar lo que el Padre ha puesto a nuestro cargo. Escuche bien, las ovejas tienen voluntad. Usted tiene voluntad, ovejita. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene voluntad. Y su decisión puede ser apartarse del rebaño. Usted lo puede decidir. Y mire, su líder, el líder puede ir detrás de usted, preguntarle: ¿cómo estás? Y usted: bien. ¿Cómo va todo? Excelente. Oye, te hemos extrañado. Visto. 2 palomitas azules, listo. Llamadas, pum, disculpa, estoy ocupado. Decisión de la oveja. Decisión. No quiere estar, escuche bien, no quiere estar bajo cobertura. Porque la Biblia habla de la oveja que se fue, se extravió, y como se extravió, se salió de la cobertura. Es muy importante que como líderes vayamos por aquellas personas que llegaron a nuestro grupo de amistad, se fueron, ir, rescatarlas, volverlas a traer. Pero también necesitamos aprender a respetar a aquellas personas que te dicen no, que te dicen gracias. Debe de haber dolor en nuestro corazón, por supuesto, porque son almas, porque son ovejas. Sin embargo, la decisión de no pertenecer al rebaño es de ellos. Puede ser tu decisión. Hoy estás aquí, hoy tú puedes ser parte, hoy tú eres parte de un rebaño, hoy tú puedes tener un líder, hoy tú puedes tener un pastor, pero puedes decidir no tenerla. Y nadie te va a obligar. Pero cuando una oveja deja el rebaño, corre peligro. Cuando alguien que ha recibido a Cristo, cuando alguien que se ha encontrado con Jesús dice: me quiero apartar, su vida corre peligro. Por eso, líderes, cuando una oveja se extravía, se debe activar el sentido de recuperación.
¿cuántas personas, líderes, no me conteste, no me levante la mano, pero esta pregunta es para líderes, cuántas personas Dios te ha entregado, se han ido y no ha sido por ellas? Yo estoy consciente también de que hay líderes que han ido muchas veces por una persona. Es más, a veces yo les digo, ya fuiste 100 veces, ya no vayas. Solo te hace perder el tiempo y siempre es lo mismo. No quiere cambiar. Algunos líderes se lo he dicho. Porque hay ovejas así, hay personas así, ¿sí o no? No, aquí no es. ¿Sí o no? Personas así. Pero líder, ¿qué sería hoy de tu grupo si todas las personas que un día llegaron, a la siguiente no llegaron, hubiera sido por ellas y las hubieras cuidado? ¿Cómo estaría hoy tu grupo? ¿Cuánta gente tuvieras a tu cargo? Pero yo creo que Dios quiere reactivar en nuestra vida ese sentido de recuperación. ¿Sabe una cosa? Como líderes somos puestos dentro del rebaño como pastores, porque las ovejas se pelean entre sí. Las ovejas necesitan un pastor. La Biblia dice en el Salmo 23: unges mi cabeza con aceite. Y esa unción tiene un propósito, tiene un motivo. Resulta que las ovejas, cuando les crece mucho la lana y hay calor, les empieza a llegar moscas y se incomodan, les pica. Y como las ovejas, usted sabe que les gusta a veces estar juntas, las ovejas que habla la Biblia no son como las que conocemos nosotros, todas pelonas, no, esas son ovejas con mucha lana. ¿A usted ha visto ovejas pelonas? Ovejas con mucha lana, algo así, lanudas. El caso es que estas ovejas se empiezan a golpear y pues el instinto animal sale, y como se empiezan a golpear para aliviar su dolor, empiezan a pelearse. Entonces el pastor, para aliviar eso, viene y les unge con aceite para aliviar ese dolor y ya no se peleen. Y esto habla de por qué Dios te ha puesto a ti, por qué Dios nos ha puesto en medio de las personas. Porque la gente va a llegar fulano, una pareja, va a llegar un matrimonio, y van a buscar consejería, van a buscar un consejo, pero te va a tocar un round entre ellos, y ahí va a estar el líder pastor para meter la mano. Tranquilos, aquí no se peleen. Porque las ovejas se pelean, pero nosotros como líderes estamos para pastorearlas. Las ovejas llegan heridas, llevan golpeadas. Escuche, hay heridas sentimentales, hay heridas corazón de piedra. Hay ovejas sentimentales, perdón, y hay ovejas con corazón de piedra. Las ovejas sentimentales llegan al grupo, llegan con el líder, le cuentan todo. Y ahí está el líder pastor para vendar sus heridas, para orar, para ministrar. Yo creo que son más fáciles de pastorear las ovejas sentimentales que las corazón de piedra. Las corazón de piedra son más como las cabras. Les está llevando el diablo por dentro, pero prefieren tragárselo y no expresan nada. Y el líder: déjame ayudarte. Estoy bien. Oran por la persona, tiene ganas de quebrarse, pero no, corazón de piedra, corazón de piedra, corazón de piedra. Pero como líderes nos toca seguir haciendo ese trabajo hasta que un día quebrante su corazón. Yo he aprendido una cosa y lo voy a decir como un día un pastor lo dijo: si no te quebrantas por las buenas, un día te tocará estar quebrantado por las malas, y
vas a llorar. ¿Y sabe cuántas veces lo he mirado? Infinidad de veces. Por eso es mejor ser de esas ovejas que quebrantamos nuestro corazón. Las ovejas son frágiles, somos frágiles y necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos ser pastoreados. Escuche bien, no hay pastor que no necesite de un pastor. No hay oveja que no necesite de pastor. Todos necesitamos ser atendidos por alguien. Escucha esto. Quizá hoy estás escuchando este mensaje y dices: yo soy esa oveja que necesita pastoreo. Pero voy a decirte algo en fe. Yo creo que en los próximos días, en los próximos meses, vas a convertirte de una oveja pastoreada y te vas a convertir a un líder que va a pastorear gente, a un líder que va a cuidar gente. Claro, seguirás siendo pastoreado y pastoreada si tú lo quieres. ¿Me vas siguiendo hasta acá? Conviértete en un líder que cuida y mantiene sano al rebaño. Líderes, somos los primeros en estar somos los primeros que debemos estar sanos. Somos los primeros que debemos tener el corazón alineado a la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo vamos a pastorear gente? ¿Cómo vamos a atender gente? No se puede. Necesitamos estar alineados a Dios. La Biblia dice que de las 100 ovejas se fue una y el pastor dejó a las 99. Diga conmigo: cambio de cultura. No me va a dejar mentir. Es más fácil que si de 100 personas se va una, lo más cómodo y lo más fácil es quedarse con las 99. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero lo que enseña esta palabra es que se fue una y el pastor dejó a las 99 y fue por la una. Escuche esto: dejemos las 99 y vayamos por una. Dejemos las 99 y vayamos por una. Hay satisfacción por los resultados. La Biblia dice en Lucas capítulo 15 versículo 5. Lucas 15, 5, ya voy terminando. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo. Mire, llama mucho la atención que cuando el pastor va por la oveja, no le hace como un día yo le hice a mi perra. Muchas veces he hecho a mi perra cuando se escapa. Le pongo su correa y me la traigo caminando. El pastor no, se va por la oveja y la carga, se la pone se la pone sobre sus hombros, porque los hombros demuestran fuerza. Los hombros hablan de autoridad, hablan de resistencia, hablan de gobierno. Sin embargo, escuche bien, yo pensaba y me imaginaba y recordaba cómo cuando alguien es campeón de algo, ¿qué es lo que le hacen? Lo ponen sobre sus hombros. Llama la atención que cuando un boxeador gana, siempre hay alguien que se pone y lo carga en los hombros. El tipo ya se llevó los millones de dólares, el otro nada, y está sobre los hombros porque es el campeón. Pero escuche bien, una oveja extraviada, distraída, quizá terca, porque a lo mejor le dijeron: no te vayas, no abandones el camino, y se fue.
Imagine, vas, la tomas, hablas con ella y todavía así te la pones sobre los hombros. Y es que aquí hay algo profético que quiero decirte en esta hora. Quizá miremos a una oveja que se fue como la oveja terca, como la oveja que vive en derrota o que está viviendo en derrota. Quizá la miremos como la oveja que está fracasada. Pero sabes una cosa, cuando nosotros vamos, la tomamos, la traemos de vuelta al rebaño y proféticamente nos la ponemos sobre los hombros, estamos diciendo: esta oveja no volverá atrás, y sino que se levantará, sino que le enseñaré el camino y llegará a tener las victorias que hoy no tiene. Pero ese es trabajo de alguien que pastorea. Por eso aquí siempre, mire, aquí hasta se molestan porque los impulsamos a hacer las cosas, hasta se enojan, pero queremos verle bendecido. Yo se lo digo siempre a las ovejas: ¿cómo está que tienes 5 años de cristiano y sigues igual o peor que cuando viniste? Si aquí te estamos casi empujando para que cambies, para que hagas las cosas distintas, y sigues con la misma. Ese es el trabajo del pastor, estar con la gente. Mire, nosotros pastoreamos cada jueves, cada domingo. Escuche, una forma cuando se predica es una forma de pastorear. Pero todos los que están acá deberían de tener un líder. ¿Cuántos tienen un líder? Y no piensen en mí. Todos tienen un líder. Y ese líder es el que le debe de pastorear, le debe de cuidar, le debe de atender. Líderes, ¿cuántos de los que están aquí se comprometen a pastorear gente? Algunos sí, algunos no. Excelente. Concluyo con esto. Necesitamos un cambio de mentalidad. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escuche, ¿cuál es el gozo de la iglesia? El gozo de la iglesia, porque así nos pasa. Escuche esto: el gozo de la iglesia es que nos llenemos de gente, que haya una alabanza increíble, que Dios se mueva, que Dios nos bendiga. Y wow, es bueno, es necesario. Pero el verdadero gozo, el verdadero motivo de nosotros como iglesia debe de ser que siempre un pecador se arrepienta. ¿De qué sirven 99 que no necesiten de arrepentimiento? ¿De qué sirve? El mayor gozo es cuando hay uno que ¿qué? Cuando hay uno que se arrepiente. Ese es el verdadero motivo de la iglesia. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar necesitan ser pastoreados. No tenga pena. Mire, como pastor yo no puedo atender a todos. Como pastor yo no tengo la capacidad de escuchar a todos. Pero si usted se conecta a un grupo de amistad, le aseguro que su líder le va a atender. Y si su líder no puede con la situación, le aseguro que me va a pedir ayuda. Pero de verdad, déjese pastorear y conéctese a un grupo de amistad. Líderes, redoblemos nuestro compromiso por pastorear gente y siempre ir por ese uno que se fue.
¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta hora y ahí donde está yo quiero que oremos al Señor.